Muy bien, estamos de regreso para hablar de transporte informal y esto que ocurrió hoy a la altura de la estación Bayóvar en San Juan del Lurigancho. Estamos viendo a efectivos, a fiscalizadores de la ATU que estaban siendo agredidos por personas que eran dueños, que utilizaban estas scooters, que tenían acumuladas más de 130.000, 140.000 soles en papeletas. Se atrincheraban, no querían dejar que se lleven a sus unidades. Un descontrol total, una falta de respeto por la autoridad que es la ATU, y también estaba la policía, dicho sea de paso, en ese lugar apoyando a la ATU, pero estos conductores no respetan que la gente esté en la pista, no respetan las indicaciones, pero claro, ¿no? ¿Qué van a respetar si tienen cientos de soles acumulados en papeletas y aún así siguen conduciendo? Vehículos viejos, vehículos en pésimo estado. Eso es lo que tenemos a diario circulando por la ciudad. Estamos esta noche enlazados con Juan Pablo León, es periodista del diario El Comercio y conoce muy bien lo que está pasando en las calles, en las pistas. Gracias, Juan Carlos, por este enlace. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué condición estaban estas unidades que la ATU quería retirar, quería dejar que dejen de circular por las calles? Estamos hablando de cúster piratas que, a pesar de que deberían estar fuera de circulación, siguen operando de forma impune y con miles y hasta millones de papeletas acumuladas. Y esto tiene que ver con diferentes motivos. Primero, la ATU tiene muchos problemas para llevar este transporte pirata, estas cústers destartaladas a los depósitos. Primero porque no hay sitio en los depósitos. Y no hay sitio en los depósitos, no se pueden liberar esos depósitos, sencillamente porque el chatarreo está o ha estado durante casi 10 años totalmente paralizado. Y es un círculo vicioso muy complejo, porque si los depósitos municipales no se liberan, hay unas flotas enormes de decenas y hasta cientos de cústers y combis piratas que no se pueden remolcar porque no hay sitio en los depósitos. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto entre el SAT y la ATU para liberar esos depósitos y el MTC para que puedan empezar a chatarrear y liberarse esos depósitos y así sea posible limpiar la ciudad de estos trastes, ¿no? Porque estamos hablando de vehículos que representan un enorme peligro para los ciudadanos, el hecho de que estén en la calle todos los días circulando, que no respeten a la autoridad, que tengan miles de soles acumulados en papeletas. Entonces, de momento, no se puede hacer nada, o sea, todo está entrampado. Hay algo que las autoridades de transporte no están viendo. Esto, muy aparte de la antigüedad del parque automotor y del hecho de que no solamente son vehículos antiguos que son peligrosos, estamos hablando de vehículos del 83, del 84, con más de 30 años de antigüedad. No solamente ese es el peligro, sino además desde el año 2017 el transporte informal en Lima comienza a revelar un trabajo mucho más sofisticado para tener la vía libre, para que nadie los retire. Es en ese año cuando comienzan a financiar una red de cobro de cupos de extorsión que controla las rutas por las que ellos transitan, por medio de pagos, a cambio de ofrecerles seguridad. Estamos hablando de matones que impiden, primero, que otros vehículos se metan a su ruta sin pagar, pero principalmente son matones que están listos para evadir cualquier intento de fiscalización. En el 2019, El Comercio publica un reportaje que, por cierto, generó varias amenazas contra mi vida. Un reportaje que revela cómo la avenida Arequipa está controlada por matones que les cobran cupo a esos choferes del taxi colectivo para protegerlos. Eso explica las más de 400 casos de agresiones contra fiscalizadores solamente en la avenida Arequipa, pero además eso explica la lista debes haber visto tú varias veces, las emboscadas que hacen contra fiscalizadores, como la de Apurímac en el 2023, donde un inspector fue prendido en llamas. Sí. Entonces, el taxi colectivo, el transporte informal, no es simplemente los choferes que usan el vehículo y que tratan de cubrir una demanda. No solamente es eso. El transporte informal en Lima financia una red de cobro de cupos, una red de matones, y este es el transporte que el congresista Segundo Montalvo y otros congresistas también de Perú Libre quieren formalizar en Lima. Sí. Como si no se estuvieran dando cuenta que no es solo el transporte, sino también es el brazo armado que con ellos está, ¿no? Sí, y al final, como es un tema de votos e intereses políticos, no nos sorprendería que más tarde eso se termine aprobando, porque de retrocesos el Congreso se ha hecho cargo.
El tema es que estamos viendo efectivamente una situación bastante grave. Fiscalizadores en la avenida Arequipa cada vez se ven menos y se entiende porque son agredidos y tampoco se los va a exponer así nomás en la calle. Incluso en esta situación en concreto en Bayóvar está la policía y aún así nadie hace caso. Se enfrentan a la policía porque hay un desgobierno absoluto. ¿Tienes un cálculo más o menos de cuántas de estos vehículos informales, combis piratas, coasters, están hoy en día circulando así con años de antigüedad y con miles de papeletas? La cifra que tenemos es muy interesante porque en este momento por las calles de Lima están circulando cerca de 150.000 vehículos con orden de captura por papeletas. O sea, vehículos que por la enorme cantidad de papeletas o por la antigüedad que tienen, más de 20 o 25 años, tienen una orden de captura, una medida cautelar y deberían estar en el depósito. Pero nuevamente tenemos que volver a lo que comenzaba. Toda esa enorme cantidad de transportistas informales con vehículos así destartalados no pueden ir a ningún lado porque no hay sitio en los depósitos. No hay dónde. Primero que no hay suficientes grúas. Segundo, porque no hay suficiente fiscalización y la poca que hay es amenazada y amedrentada. Y tercero, no hay sitio en los depósitos. Entonces, ¿cómo vas a limpiar el parque automotor que, por cierto, está generando que Lima tenga la peor calidad del aire de América Latina? Una información que ustedes también sacaron y que es gravísimo. En este momento, Lima tiene la peor calidad de aire de América Latina y principalmente proviene del parque automotor. Entonces, el hecho de que el gobierno no pueda liberar depósitos y no limpiar ese parque automotor nos está matando directamente, ¿no? Y a eso sumaría un problema más, que lo leí de hecho en El Comercio, que ustedes reportaban que el SAT en noviembre del año pasado había rematado 261 vehículos, incluidos coasters y combis, y muchos de ellos estaban destartalados, tenían más de 3 décadas de antigüedad, o sea que los regresaron a las calles. Claro. De hecho, sí, la verdad que es súper paradójico porque la municipalidad, el SAT pertenece a la Municipalidad de Lima, ya todos sabemos eso. La Municipalidad de Lima tiene campañas de limpieza del medio ambiente, tiene monitoreos del aire, en fin, pero al mismo tiempo el SAT, que le pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima, subasta cada rato, remata los vehículos que estaban en esos depósitos. Entonces, de cuando en cuando salen 300 o 400 vehículos que tienen 30, 40 años de antigüedad. Esta gestión de Rafael López Aliaga ya subastó y sacó a las calles, regresó a las calles una flota enorme de combis antiguas, de mototaxis destartaladas. Entonces es súper contradictorio que por un lado quieran cuidarnos monitoreando el aire y por otro estén devolviendo, la Municipalidad de Lima esté devolviendo a las calles estas combis destartaladas. Es totalmente contradictorio, ¿no? No, de acuerdo, y lo que estamos por viendo. Cierto, sí. Cada vez que, en el momento, justo cuando difundimos esta subasta que la Municipalidad de Lima estaba haciendo, al día siguiente me bloqueó de Twitter, a mí y otras personas más, el alcalde López Aliaga, como ni siquiera puede recibir críticas, ¿no? Sí, no, es lo que suelen hacer también muchos políticos, ¿no? Prefieren no enterarse de quienes los están criticando. Pero entonces, si la municipalidad está haciendo eso, ¿quién tiene que hacerse cargo? ¿El MTC? Y el MTC realmente no se le, salvo las veces en que lo hace a través de la ATO, al MTC no se le escucha recientemente un rol rector como debería ser en temas de transporte público. Siempre habla de obras de infraestructura y renovaciones y pistas y puentes, lo visible, ¿no? Pero el problema es que no está tomando acción en temas que involucran la seguridad vial, o sea, la vida de las personas. Se ha dejado que casi perdamos el corredor morado, pues nada nos sorprende, ¿no? Exacto, y realmente se viene la formalización del taxi colectivo en Lima por la enorme presión. Recuerda que cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori estaban en campaña, lo primero que hicieron fue prometer la eliminación de la ATU y de la SUTRAN, o sea, de los principales brazos fiscalizadores del transporte informal, ¿de acuerdo? Entonces, con esas promesas se jugaron varios miles de votos principalmente, y este sector del transporte informal en este momento está reclamando esa promesa, quiere que se les cumpla. Entonces, y además hemos informado que se está formando un partido político por parte de colectiveros informales, del gremio de transporte informal, con el objetivo de no solamente van a quebrar las empresas formales, sino además se van a empezar a disparar las muertes en las pistas. Ya es muy caótico, somos la tercera ciudad del mundo con el peor tráfico vehicular y la primera en América Latina. Y si el transporte informal
se llega a formalizar aquí, realmente nos vamos a convertir en la India. O sea, vamos a convertirnos en una ciudad súper peligrosa. Sumamente peligroso, si ya lo es. Ya es un riesgo salir como peatón, como ciclista, como conductor de cualquier vehículo a las pistas por esto, porque nadie lo controla, porque nadie lo fiscalice, porque las papeletas son simplemente eso, papeles, nadie los cumple en la práctica. O sea, que encima formalicen el transporte informal, encima tener vehículos que ya están por las principales avenidas de la ciudad sin ninguna autorización, encima con el aval del gobierno, eso sería trágico para la ciudad. Sí, totalmente. Y no olvidemos quién está impulsando la formalización del taxi colectivo en Lima, el congresista Segundo Montalvo, que por cierto tiene por lo menos 4 denuncias penales, tiene el brevete inhabilitado con papeletas y es él el que en este momento quiere formalizar el taxi colectivo en Lima. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, nos decías que no hay lugares, no hay depósitos habilitados para poder llevar estas unidades porque están llenos. ¿Por qué no se eliminan? ¿Por qué no se chatarrean? ¿Por qué no se chatarrea porque el proceso del chatarreo ha estado paralizado por casi 7 años. Mira, pedí información por transparencia hace algunas semanas y me comentaron que desde el 2014, cuando la gestión de Susana Villarán chatarreó cerca de 2.500 vehículos, hasta a la actualidad, o sea, hasta fines de 2023, solo se chatarrearon 12 vehículos. 12 vehículos. Eso no es nada. Pero, y tú sabes que cada día ingresan al país 400 autos. O sea, cada día se compran, las calles se llenan de 400 vehículos, pero no se chatarrea ninguno. Y eso explica en gran parte por qué es que somos la tercera ciudad del mundo con más tráfico vehicular, porque no se renueva el parque automotor, se quedan aquí plantados una gran cantidad de carros que superan los 30 o 40 años de antigüedad, claro, que nos contaminan, pero no hay una autoridad que o haga más depósitos o libere los que hay, y eso tiene que ver con el chatarreo. Pero ¿qué pasa? Al sector político no le conviene chatarrear, porque si chatarrea, se rompe automáticamente esa cadena que le permite al informal seguir operando. Si se chatarrea y se limpian los depósitos, inmediatamente va a empezar la caza de estas clúster piratas, como la bestia de Petit Suárez, ese reportaje que sacamos en los sí. Y que, pero automáticamente, si chatarrea, se liberan los depósitos y permite que esos 150.000 vehículos por orden de captura puedan ingresar a los depósitos y así renovar el parque automotor y así, por ejemplo, que el transporte formal pueda ir, claro, con fluidez y con frecuencias definidas y todo eso. Claro. Entonces, pero ese es el problema, que el chatarreo, como es lo principal, es el primer eslabón. Nadie quiere hacerse cargo de eso porque se vendría toda una cadena de beneficio para el ciudadano, pero que no le conviene a un sector político muy interesado en el transporte informal. Claro, claro, definitivamente, ¿no? Nadie se quiere comer el pleito y el día que las autoridades entiendan que pasar y apostar por la formalidad es lo que realmente les va a dar réditos políticos y es lo que realmente la ciudad y el país necesitan, pues probablemente tendríamos otras autoridades. Juan Pablo, un placer, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, un abrazo.